Esto es Escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. Quiero, antes de comenzar la enseñanza acerca del bautismo por el Espíritu Santo, decirle a todos ustedes, pues, que por favor le den me gusta al mensaje o a la enseñanza, que lo repliquen a otras personas para que pueda el Evangelio ser expandido y que también se suscriban a mi canal. Si ustedes consideran que soy un predicador de sana doctrina, hagan esto para que me ayuden, para que me apoyen, pues a que la palabra de mi Cristo sea expandida en toda esta tierra. Bueno, voy a hablar entonces, como les dije, acerca de bautismo por el Espíritu Santo. Y aquí voy a tocar algunas cosas. Voy a tocar el don de lenguas, voy a tocar el bautismo de Juan, el bautismo del Señor Jesucristo, en qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo, en qué momento estamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y leo la inmortal palabra de mi Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. He subtitulado este aparte: Juan bautizó con agua, mas Jesús bautiza con el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 32 al 34, dice: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es el mismo Juan el apóstol, son dos personajes totalmente distintos. Recordemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo y que eran primos, y él nació antes de esos 6 meses. Dios lo trajo a esta vida para que predicase el bautismo en agua y para que allí predicase a los judíos el arrepentimiento de pecados, para que hablase acerca del que venía después de él. Este es mi Señor Jesucristo. Bueno, quise traer estos versículos para que podamos entender dónde comienza el bautismo. Juan bautizaba con agua, sumergía a los hombres, las mujeres en agua y salían del agua y eran bautizados. Era para perdón de los pecados. Esto es lo que realmente es el bautismo, es para perdón de pecados. Y el Señor le dijo a Juan algo importantísimo. Le dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, que en forma corporal como paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces cuando viene Jesús al Jordán, a Juan, que estaba bautizando, Jesús es bautizado por él, y Juan vio esto que aconteció tal como se lo dijo el Padre antes que Jesús viniera a él. Cuando Jesús se acerca, Juan le bautiza, pero antes él ve que el Espíritu Santo descendió sobre él, permaneció sobre él y fue lleno del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, y ahí entendió Juan aquella palabra que Dios le había dado. Ese era Jesucristo, el Mesías prometido por el Dios eterno al pueblo hebreo. Ese era el Señor Jesús. Y recuerdo nuevamente, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, ese es el que perdona los pecados a través del Espíritu Santo. Entonces, sigo leyendo. Dice, yo subtitulé esta parte: el Espíritu Santo es nuestro consolador y nos guía hacia toda verdad. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, 26, dice la palabra de mi Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Fíjense que aquí el Señor nos enseña pues que después que Jesús vino a esta tierra, estaba apenas principiando el ministerio cuando hablé acerca de Juan, pero ya aquí en el 15 ya Jesús ha avanzado en su ministerio. El Señor ya asoma que va a venir otro consolador. ¿Por qué dice otro? Bueno, porque Jesús vino a la tierra a consolar a la nación de Israel, a que ellos entendieran que era el Mesías prometido o el libertador de Israel que ellos esperaron por miles de años. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice: cuando venga el Consolador, a quien yo
os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu de Dios el que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu que nos guía hacia toda verdad es el Espíritu de Dios que nos revela la palabra de nuestro Dios. Él nos convence cuando oímos la predicación del Evangelio y creemos a esa enseñanza, a esa predicación, y entonces Él viene a nuestra vida. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y Él va a dar testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Por qué está diciendo Jesús esto? Porque Jesús, una vez que se fuera de la tierra, quedaba en la tierra el otro consolador, el Espíritu Santo. Viene a la vida del hombre, de la mujer, del anciano, del niño, del joven. Viene a la vida cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados. Y el Espíritu de Dios viene a la persona, pues, a hacer transformación en esa vida. Dice, subtitulé el punto 3, lo subtitulé, bautizados en el cuerpo de Cristo. Voy viniéndome en una secuencia. Bautizados en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, de los versículos 1 al 13, pero voy a leer solamente el versículo 13, solamente, pero ustedes, quiero decirles que allí está desde el 1 al 13 para que ustedes lo lean con detenimiento en sus casas. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hago hincapié en este versículo porque dice la Escritura que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor nos está enseñando es que por el Espíritu Santo todo el que cree en el Señor es bautizado y es añadido, agregado al cuerpo de Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia cristiana a donde la que se está refiriendo el Señor aquí en este aparte. No que usted esté en una religión cualquiera y haciendo cosas paganas, haciendo cosas perversas, y usted se bautice y está creyendo que está añadido al cuerpo de Cristo. No, se añade al cuerpo de Cristo o añade el Espíritu de Dios al cuerpo de Cristo a quienes creen en el Señor Jesucristo, a quienes creen en su sacrificio. Entonces quería hacer este versículo porque que nos quede claro que el Espíritu de Dios bautiza al hombre y lo añade al cuerpo de Cristo. Sigo leyendo. En Cristo estamos completos. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, del 8 al 10, dice de la manera siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque quise traer esto a esta enseñanza, estos pasajes, estos versículos de la carta a los Colosenses, porque aquí nos dice el Señor que tenemos que estar pendientes, que tenemos que velar, tenemos que ser sobrios, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que orar a Dios para que Dios nos enseñe todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla de filosofía y de huecas sutilezas. Hay mucha gente que según los rudimentos y las tradiciones de los hombres enseña cosas que no son conforme a la Escritura. Y el Señor nos advierte acerca de este tipo de gente. Están en el mundo, se meten en las iglesias para torcer la Escritura y poner sobre la palabra de Dios su conocimiento. Y no es así, no es así. Por eso quise traer este versículo. Entonces tenemos que estar pendientes con lo que se predica y con lo que nosotros estamos oyendo cuando se predica. ¿Y qué dice el Señor? Nos agrega y dice: en Cristo habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? En Cristo Jesús habita corporalmente todo el Dios Padre, todo el Dios eterno habita en el Cristo que vino hace 2000 años a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ve a Jesucristo está viendo al Padre. Es la misma esencia. La deidad del Padre está en el Hijo de Dios, en el Cristo que vino a esta tierra. Eso es lo que está diciendo aquí realmente. Y me gusta este versículo que viene, porque nos agrega: y vosotros estáis completos en Él. Es decir, si en Cristo habita toda la deidad del Padre,
toda la plenitud de Dios habita en Cristo el Hijo, y nosotros en Cristo estamos completos. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros? Estamos completos. Una vez que creímos en Cristo, una vez que Él nos selló con su Espíritu Santo, que nos añadió a su cuerpo, a la iglesia, nosotros en Cristo estamos completos. No nos falta nada, no necesitamos nada, no tenemos que estar haciendo cosas ajenas a la Escritura, porque en Cristo Jesús estamos completos. ¿Por qué debemos hacer nosotros? Desarrollarnos en el Evangelio, estudiando la Escritura, orándole al Padre, congregándonos en una iglesia de sana doctrina, y allí vamos a ir creciendo espiritualmente. Entonces, mucho cuidado, porque en Cristo Jesús, quien ha creído en Él, está completo en Cristo Jesús. No le falta absolutamente nada. Absolutamente nada, nada, nada hay que buscar fuera de Jesucristo. Todo está en Cristo. ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia, en la Santa Escritura. En la parte 5, yo lo subtitulé así, de esta manera, con una pregunta. ¿Cuándo fuimos bautizados en Cristo? Me surge esa pregunta. ¿Por qué? Porque vengo hablando que Juan bautizó en agua, que Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vengo hablando acerca que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad del Padre, y que también nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, ¿en qué momento somos bautizados por nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué momento somos añadidos a la iglesia o al cuerpo de Jesucristo? El día que creímos en Él. Así yo hice la pregunta, yo mismo doy la respuesta. El día que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. A medida que vamos avanzando, vamos a comprender por qué traje estos versículos a esta enseñanza. Pero no se le olvide, el día que usted creyó en el Señor Jesucristo con todo su corazón, que usted le confesó con su boca, pero que abrió su corazón a Él, ese día usted fue sellado con el Espíritu Santo. Usted fue bautizado con el Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versos 13 y 14, de la manera siguiente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Importantísimo este versículo para nosotros poder comprender que ciertamente el día que nosotros abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo, ese día fuimos bautizados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Por qué dice el versículo? En Él también, o sea, ¿en Él quién? En Jesucristo. Si leemos los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo, nosotros habiendo oído, hay unas condiciones aquí, ¿no? Dice, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por Jesucristo. Ya lo decía en una enseñanza anterior. Cualquiera que predica fuera de aquí está predicando una herejía. Así que no puedo yo predicar a Jehová el Padre sin tomar en cuenta al Hijo del Padre, que fue quien lo dio a conocer en esta tierra. Ya lo dije en una enseñanza antes de esta. Entonces, habiendo oído la predicación del Evangelio, la palabra de verdad. Yo dije lo anterior porque lo que quiero aclarar es que hay muchas enseñanzas, muchas predicaciones, muchas religiones que pueden hablar de Cristo, pero que no hablan verdad. No hablan conforme a la Escritura. Hay muchas que niegan al Señor Jesucristo. No hablan conforme a la verdad. Entonces, esos son herejías. Hay que tener cuidado porque hay que prestarle oído a la verdad. Entonces dice, cuando oímos la verdad, ¿y cuál es la verdad? Fíjese que dice, el evangelio de vuestra salvación. Ninguna religión en la tierra habla de salvación al ser humano, solo el evangelio de Jesucristo, porque solo Cristo puede salvar al ser humano, porque solo Cristo es el Dios verdadero. Pues lo demás son ídolos, son imágenes, son toda cosa que el hombre ha inventado, pero todos están muertos, ninguno ha sido levantado de los muertos, pero Cristo murió y fue levantado de los muertos por la supereminente grandeza del poder del Padre. Por eso es que Cristo ofrece salvación al ser humano, aleluya. Entonces, oímos la palabra de verdad,
que es el evangelio de nuestra salvación. Dice, y habiendo creído en él, ¿habiendo creído en qué? En el evangelio de nuestra salvación, que es la palabra de verdad, que es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Uy, qué bello es mi Dios! ¡Aleluya! El día entonces que yo confesé a mi Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Ese fue el día que abrí el corazón. Pero a mí me predicaron por mucho tiempo, años. A mí duraron años predicándome a donde iba. Y yo escuchaba canciones y me hablaban los cristianos, las cristianas. Pero yo hacía mi vista gorda, pues. Yo ignoraba al Dios que me hizo en el vientre de mi madre, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero hubo un día que abrí mi corazón al Señor Jesucristo. Ese día lo confesé con mi boca. Ese día fui sellado con el Espíritu Santo. Ese día fui bautizado con el Espíritu Santo de mi Señor, de mi Dios eterno. Aleluya. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, importante, oír la palabra de la predicación, del evangelio de salvación, creer en esa predicación, creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, creer que fue levantado de los muertos, creer que puede perdonar mis pecados y creer que viene a buscarme a esta tierra donde vendrá la ira de Dios. Cuando yo creo a toda esta enseñanza, pues el Espíritu de Dios viene a mi vida. Y cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida, soy agregado, injertado en la iglesia de mi Señor Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Dice la parte 6, entonces venimos pues que ya nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios el día que creímos. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que se ha cambiado, se ha tergiversado la enseñanza acerca del bautismo. No es cierto, voy a llegar a ese punto. Sigo leyendo. Voy a llegar a ese punto, ya vamos a llegar allí, porque voy a hablar acerca del día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, en el capítulos 1, capítulo 2 y más capítulos hacia adelante, pero yo me voy a enfocar en los capítulos 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia de Cristo, el nacimiento del cuerpo de Cristo, aleluya. Entonces yo lo subtitulé así, ¿qué ocurrió el día de Pentecostés? Hice una pregunta, le hago esa pregunta a usted. Vamos a ver qué ocurrió el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5 y el verso 8, no leo yo quise leer todo el capítulo, pero la enseñanza se haría demasiado larga. Entonces, versos 4, verso 5 y verso 8, Jesús le recuerda a los judíos que estaban ahí reunidos la promesa del Padre. El Padre les había dicho, va a venir otro consolador. Mi hijo va a ser levantado, va a venir otro consolador que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hablando acerca de el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el verso 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo mismo, ellos estando reunidos, les dice, no se vayan ustedes de Jerusalén. Quédense en Jerusalén, porque pronto va a venir la promesa del Padre. Pronto ustedes van a ser llenos o bautizados, les dice, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero decir esto, el Señor Jesucristo, una vez que el Padre lo levanta de entre los muertos, duró 40 días y 40 noches predicando el Evangelio a los apóstoles, a los discípulos que él había escogido, y se le presentó incluso hasta más de 500 personas. De hecho, aproximadamente unos 500 personas fueron levantadas de los muertos el día que el Señor Jesús resucitó. Entonces, pasaron 40 días, ¿verdad? Era el día de Pentecostés y Pentecostés es 50. Faltaban 10 días para que se celebrase la fiesta de Pentecostés que celebraba el pueblo judío. Aún los ortodoxos la siguen celebrando. Entonces, ¿cuántos días transcurrieron una vez que el Señor Jesús asciende al cielo hasta el día de Pentecostés, hasta este día? Pasaron 10 días, porque él duró 40 días en la tierra predicando una vez que resucitó.
Y de allí a que se cumpliera Pentecostés faltaban solamente 10 días. Pasaron 10 días ellos en el aposento. No sé si los 10 días los estuvieron allí, pero la Escritura dice que estuvieron por varios días en el aposento alto, orando, compartiendo el pan, unánimes, juntos, en el mismo espíritu, en la misma fe, todos estos hermanos, y eran aproximadamente 120. Esos fueron 10 días. Cuando se cumplieron estos 10 días, que se celebraba el día de Pentecostés, el día número 50, allí vino el poder del Espíritu Santo de Dios. Allí vino a cumplirse la promesa, el día número 50, para que fuese exactamente tal cual como era en la ley, en el día de Pentecostés. Y entonces, ¿qué pasó allí? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero el Señor les dice, quédense aquí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes van a recibir la promesa que es el bautismo del Espíritu Santo, ya no en agua, ya es en espíritu, ya es el Espíritu Santo el que va a venir sobre ustedes. Pero dice algo en el versículo 8, lo vuelvo otra vez a recalcar, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire para qué es el poder del Espíritu Santo. Hermano en Cristo Jesús, hermana, entienda para qué es el poder del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no es poder para hablar en lengua, eso no es verdad. Ese es un don que da el Espíritu Santo a su iglesia, mas no es el poder del que se ha hablado tanto hasta por décadas, yo no sé si por centenares de años, pero no es ese el poder del que se está refiriendo el Señor Jesucristo aquí. Él está diciendo que el poder que recibiremos es el Espíritu Santo, porque una iglesia sin Espíritu Santo no tiene poder, porque es poder del cielo, es poder de lo alto y solo viene por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es ese poder? ¿Para qué es ese poder? Para ser testigos de Jesucristo. Y le dice, me van a ser testigos aquí en Israel, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, todo eso es Israel. Y le dice, y hasta lo último de la tierra. Es por eso que hoy yo estoy aquí predicando acerca de esto, porque llegó a Venezuela. Yo soy de Venezuela, vivo en el estado de Aragua, en Venezuela. Llegó el poder del Espíritu Santo hace 2000 años, pues salió el evangelio por todas las naciones. Y por eso es que hoy puedo estar predicando, y muchos hermanos predican en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el poder salió de Jerusalén, salió de Judea, salió de Samaria y está llegando hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué predicamos? Porque el poder de Dios está en nosotros para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Dice el mismo libro de los Hechos. Esta es la parte 7 de mi enseñanza. En el capítulo 2, Hechos 2, versículos 1 y del 4 al 8 dice, la venida del Espíritu Santo, o sea, la promesa que Jesús dijo que esperasen, ahora viene sobre ellos. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ya me adelanté, el día número 50, después que Cristo fue levantado de los muertos, este era el día número 50. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerde esto, unánimes juntos. En un solo espíritu, en el mismo fervor, en la misma fe. Todos ellos estaban allí reunidos, esperando la promesa. Dice el versículo 4 en adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿cuál era el propósito de que ellos hablasen en otras lenguas? Escúchelo bien. Versículos 5 al 8 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se siguen haciendo preguntas. Aquel poco de varones piadosos judíos, pero que vivían en muchas naciones del mundo, pero estaban allí en la fiesta de Pentecostés en ese momento. Y oían a estos hombres del vulgo, hombres seguidores de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo y otros de los más que estaban allí, porque eran 120 aproximadamente, dice la Escritura.
les oían hablar en su idioma, en su lengua. No eran lenguas angelicales. Entienda esto, por favor, pueblo de Dios. No eran lenguas angelicales, era idioma lo que ellos hablaban. ¿Y cuál era el propósito? Pues ahí está claro, que estos hombres, mujeres que allí estaban reunidos de otras nacionalidades, escucharan la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Aquí comenzó la expansión del Evangelio de Jesucristo, pues. Sí, luego vino el apóstol Pablo, a quien el Señor ungió para llevar el evangelio a los gentiles. Por eso también llegó el evangelio a nosotros en toda la tierra. Fuera de Jerusalén, todo el que nació fuera de Israel es gentil. Y Dios comisionó al apóstol Pablo para que hiciese este trabajo. Pero aquí en el día de Pentecostés aconteció esta preciosura de parte de mi Dios. Fueron estos hombres de Dios predicando allí, hablando en el idioma de todos los que allí estaban. No eran lenguas angelicales, entonces no le podemos atribuir poder al hablar en lengua. No, el poder es del Espíritu Santo que cayó sobre ellos, fue para la predicación del Evangelio. Y sigo leyendo para que podamos comprender que eso es una verdad, que fue para que fue para que el Evangelio fuese expandido en toda esta tierra, en toda la tierra. En el primer discurso que da Pedro, una vez que son ellos bautizados por el Espíritu Santo de Dios o llenos del Espíritu Santo de Dios, o de la promesa, pues Pedro da un primer discurso. Voy a leer desde el versículo 36 al 41. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se hicieron una pregunta. ¿Por qué? Porque Pedro predicó con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les dijo? Pedro no se puso a echarle cuento a ellos. Pedro les dijo: ustedes crucificaron al Cristo. Y ellos fueron compungidos en su corazón. Ellos se entristecieron en el corazón y dijeron: ¿qué haremos nosotros, varones? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está mostrado claramente que el día que estos hombres oyeron a la predicación del Evangelio y ellos se arrepintieron, Pedro les dijo: van a ser bautizados y van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Aquí está claro, hermano, hermana, que el Espíritu Santo lo recibe entonces el hombre, la mujer, el día que crea la predicación del Evangelio. Entonces, yo puse por aquí una nota: el día que creo en Jesucristo, todos mis pecados me son perdonados y recibo el bautismo del Espíritu Santo. Es así, no hay otra manera. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Es decir, para vosotros y para los que están lejos. Para los judíos y para los gentiles en toda la tierra. Así es. El versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí lo vuelve a decir en el mismo pasaje. ¿Quiénes fueron bautizados por el Espíritu Santo? ¿Los que hablaron en lengua? No. Los que recibieron la predicación del Evangelio, los que creyeron a la predicación del Evangelio, los que fueron compungidos en su corazón cuando escucharon: ustedes mataron al Cristo, pero Dios le levantó de los muertos. Y ahora estas señales que nosotros hacemos, no las hacemos de nuestro propio poder, las hacemos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es decir, las hace el Señor por medio de nosotros. Todas estas cosas se las dijo Pedro a ellos. Entonces, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bello es predicar el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito. Allí es cuando vemos crecimiento en la iglesia. No verá la iglesia crecimiento predicando
cosas que no son conforme a la Escritura. No podemos ver crecimiento si estamos predicando de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia humanidad, de nuestro propio intelecto, de nuestro propio entendimiento. No vamos a ver crecimiento. El que añade a la iglesia es el Espíritu de Dios. No vamos a ver crecimiento porque utilicemos todas las artimañas que sea que vayamos a usar, todas las estrategias que vayamos a usar. Si no está el Espíritu Santo, no habrá crecimiento porque quien añade es el Espíritu Santo de Dios. Yo puedo estar predicándoles esta enseñanza a ustedes, pero quien los añade a ustedes a una iglesia es el Espíritu Santo. No es lo que yo pueda hacer, no es mi estrategia. Es el Espíritu de Dios que va a hablar al corazón de ustedes y ustedes van a abrir su corazón. Entonces van a entender la Escritura y van a aceptar al Hijo de Dios como el Señor y el Salvador de su vida. Así que todo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, queda demostrado que el oír la predicación de Cristo y creer y arrepentirse de los pecados, se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y no es por el hablar en lenguas. No es por el hablar en lenguas. ¡Aleluya! Quiero hablar acerca de los dones dados por el Espíritu Santo. Esto sí es un don de Dios, el hablar en lengua, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar la iglesia. El Señor dio dones a los hombres, aleluya. Voy al libro de 1 Corintios capítulo 12, de los versículos del 1 al 30, esta enseñanza, pero yo solo traje unos cuantos versículos. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a ir paso a paso. A cada uno le es dada la manifestación. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo en el don de sanidad. Yo creo en el don de ciencia. Yo creo en el don de milagro. Yo creo en el don de fe. Yo creo en el don de administración de la palabra de mi Dios. Yo creo que Dios da dones a los hombres. Yo sí lo creo. Sigo leyendo, pero a cada uno lo da Dios como Él quiere hacerlo. El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Sabiduría uno, ciencia otro, pero lo hace el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. El versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este último versículo suena así como un poco tajante, pero así fue inspirado el escritor por el Espíritu Santo de mi Dios. El Señor mismo está diciendo aquí que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. El don que Él quiere dar a cada uno, el Señor lo da. Y leí que a otros dones diversos géneros de lengua. Entonces no es verdad. Yo he escuchado algunas enseñanzas y con el respeto que todos se merecen, pues, pero no es verdad que todo el pueblo de Dios tiene que hablar en lengua. Eso no es verdad, porque aquí la Escritura dice otra cosa. Unos tienen don de lengua, otros tienen don de interpretación de lengua, otros tienen don de sanidad, otros tienen don de milagro, otros tienen don de fe, otros tienen don de revelación, otros tienen don de ciencia. Muchos dones. Y el Señor dice, lo vuelvo a leer, versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, a cada uno como Él quiere. Entonces no es verdad que si usted no tiene el Espíritu, que si usted no habla lengua, usted no está bautizado por el Espíritu Santo. Eso no es verdad. No crea eso, hermano y hermana. Hoy yo le digo a usted que si usted creyó en Jesucristo, que si usted hace la voluntad de Dios, que si usted ora al Señor eterno, usted está sellado y sellada con el Espíritu Santo. Está bautizado y bautizada con el Espíritu Santo de la promesa. A lo mejor usted no habla en lengua, pero a lo mejor usted tiene otro don que Dios quiso darle porque Él lo da a cada uno en particular como Él quiere. Lo acabo de leer. Así que sienta paz en su vida porque usted no habla en lengua, usted no crea esta mentira. Yo les voy a decir la verdad. Yo tengo apenas escasos 16 años en el Evangelio, o 17, ya los cumplí. 17 años en el Evangelio del Señor Jesucristo y nunca he hablado en lengua. Lo hice una vez en algún lugar donde me congregué alguna vez porque, bueno, me obligaron a hacerlo, pero eso no salió por el Espíritu Santo. Nunca he hablado en lengua, pero una cosa tengo yo clara, que yo estoy bautizado con el Espíritu Santo porque tengo algo, una cosa diferente que Dios me ha dado para el cuerpo de Cristo, yo ser apoyo del cuerpo de Cristo y así usted también.
usted en cualquier parte del mundo, usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted hace la voluntad de Dios, usted está bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Porque luego quise traer también este versículo. Bueno, porque a los apóstoles de aquel tiempo, Dios mandó el Señor a poner el fundamento, y a los profetas de aquel tiempo. Y después dice, y lo tercero, ahí es entonces donde vienen mis hermanos de hoy, que son pastores, maestros y evangelistas. Ahí está la palabra de mi Dios. Y dice, y los que tienen don de lenguas. Bueno, ve que no todos tienen los mismos dones. Es así es mi Dios. Aleluya. Y después hace una pregunta el Señor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Aquí está demostrando el Señor que todos en el cuerpo de Cristo no hacemos todo. No, no. Cada uno en particular lo que Dios le mandó a hacer. Usted me pone a mí a cantar y usted va a lamentar haberme puesto a mí a cantar porque yo no sé cantar. No tengo nada para cantar. Yo canto en la iglesia porque están todos mis hermanos cantando y yo soy feliz cantando allí. Ojo, yo no estoy por un lado cantando otra cosa que no sea lo que estén cantando. Pero no tengo eso. Yo no tengo ese don de parte de mi Dios. Yo no sé cantar. No me pueden poner a cantar porque yo no sé esto. Porque en particular a mí me apasiona enseñar la palabra de mi Dios. Y creo que es lo que Dios me ha dado para hacer en su cuerpo. Por eso trato de hacerlo lo mejor posible. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la majestad. Pero si usted es quien cuide el estacionamiento, hágalo con gozo y con alegría. Porque el que usted cuide el estacionamiento no significa que usted no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Haga bien el cuidado del estacionamiento. Si usted es quien visita a los ancianos y le lleva el alimento, el vestido a los ancianos, hágalo con gozo y con alegría, hermano, hermana, porque el bautismo del Espíritu Santo está en usted para hacer eso con toda la gracia de Dios, aleluya. Y así cada cosa que usted hace, hágala para el Señor y no para los hombres. Eso es señal de que el Espíritu de Dios mora en usted, reposa en usted, que está bautizado y bautizada con el Espíritu Santo de mi Dios, aleluya. Gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas sus piedades, aleluya. A Él sea gloria y honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. He llegado ya al final de esta enseñanza, deseando en mi corazón haberle aclarado a usted pues acerca del bautismo del Espíritu Santo y de la confusión que hay, que si no hablo en lengua no estoy bautizado con el Espíritu Santo. Ya la enseñanza está allí, está puesta, es conforme a la Escritura. Vaya a la Escritura, lea aún más. Y entonces usted puede pasarme algún mensaje en mi canal de YouTube. No vaya a contender conmigo porque no es esta mi intención. Mi intención es ampliar el conocimiento de la palabra de mi Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de mi Dios. Aleluya. Alábame Cristo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia sobre los que le aman. Pues yo solo le pido a usted que si considera que yo estoy enseñando la palabra de verdad, el evangelio de mi Señor Jesucristo y no conforme a mi humanidad, sino conforme a la Escritura, dele me gusta o like al mensaje, envíelo a otra persona para que el mensaje se replique a más personas y lo puedan escuchar también otros hermanos en toda la tierra y aún incluso a las personas que no creen, para que vayan oyendo la predicación del evangelio de Jesucristo, aleluya. Y también le invito pues que se afilie a mi canal de YouTube, que se una a mi canal de YouTube y cuando yo suba la enseñanza, pues usted le estará llegando y usted de esa manera me estará ayudando a replicar el evangelio en toda esta tierra vía YouTube, por las redes sociales. Esa es mi única intención, que el evangelio sea predicado como lo hacen muchos hermanos, hermanas, a través de las redes sociales. Bendito sea el Señor Jesucristo, aleluya. Dios les bendiga y les guarde.